Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho presenta su programa El tiempo es ahora. San Marcos capítulo 10 y el verso 46, un texto que todos conocemos, pero que el Señor ha tocado mi corazón para que podamos compartirlo en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Entonces vinieron a Jericó. ¿Estamos todos ahí? San Marcos 10, 46. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué hizo? Mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Voy a pedir a nuestra hermana Jacqueline que nos eleve en oración por esta palabra. Padre, te damos gracias, Dios, una vez más, Señor, por tener esta preciosa palabra, Señor, que va a ser expuesta. Dios, gracias por regalarnos ese privilegio, Dios, de escuchar tu consejo, tu dirección sabia, Señor, y entendida, Dios, para nosotros. Te pedimos que añadas más bendición a esta palabra bendita tuya, Señor, y que quede clavada, Señor, aquí en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, para ponerla por obra, Señor, y agradarte a ti en todo, Dios. En el nombre de Jesús, usa, Señor, al predicador de esta mañana, Señor, dale prudencia y sabiduría, Señor, de lo alto, Dios, y que tu palabra corra y sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento dando un gloria a Dios y a su nombre. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto virtual vía Zoom a las 7 p.m. Jueves, culto de enseñanza a las 6 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m. Y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 75 metros oeste del COSEBI de Paso Ancho, San José, calle Sin Salida. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Damos a Cristo toda la gloria. Déjenme ver la mano levantados. ¿Cuántos creen en un Cristo poderoso? Aquí no venimos a alabar ni a adorar ni a hombres, ni a dioses de yeso ni de papel, que, como dijo el salmista, son ídolos que no tienen poder. Porque dijo el salmista: teniendo manos no pueden tocar, teniendo pies hay que cargarlos. Dice que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Pero luego el salmista exclamó y dijo: pero nuestro Señor sí tiene poder. A Él no hay que cargarlo ni traerlo, Él está antes que lleguemos. Él tiene poder y ese es el Dios al que usted y yo le servimos. No en vano dice la palabra del Señor que conforme así sea tu Dios, así sea tu alabanza. Por eso yo no creo mucho, hermano, que haya que estar diciendo: ¿y cuántos sí? ¿Y cuántos no? ¿Y cuántos creen que vino? Yo creo que la iglesia tiene una alabanza espontánea porque su Dios es poderoso. Y es algo, hermano, que nace en nuestro corazón.
cuando sabemos que al Dios que servimos es el Dios que controla todas las cosas. Quisiera, con la ayuda del Señor y con la paciencia de ustedes, unos minutos nada más, hablarles bajo el tema: a un paso de tu milagro. A un paso de tu milagro. Y cuando hablamos de milagro, se abre un gran paréntesis, porque dentro de esa palabra caben muchas cosas. Algunos necesitan un milagro de salud, que están bregando con un problema físico de hace mucho tiempo, una sentencia médica. Algunos ocupan un milagro en la economía, que no solamente hoy, sino de hace tiempo están luchando con algún problema económico, deudas, etcétera. Algunos están clamando por un milagro en su familia, con sus hijos, con su matrimonio. Algunos están clamando por un milagro incluso para sí mismos en su vida y en su vida emocional y ministerial. Dentro de esa palabra caben muchas cosas. ¿Cuántos saben que Dios no tiene problema con ninguna? Él no tiene un problema. De pronto, si usted se acerca donde su mamá, donde su papá, le podrán asistir en una que otra cosa, pero no en todo. Lo mismo pasa con el liderazgo de la iglesia, donde su pastor, a nuestros pastores que amamos muchísimo, aún con su sabiduría y con todos sus años en el trabajar en el Señor, tienen hasta un punto donde pueden inferir en nosotros y tienen hasta un punto donde nos pueden socorrer. Pero el Señor no tiene ese problema. Él, hermano mío, puede ir hasta lo más profundo, hasta lo más complicado que usted y yo creamos. Él tiene el poder para transformarlo y hacerlo realidad. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces decimos, bueno, Dios hace eso. Y alguien dice por ahí, sí, yo sé, yo creo que Dios puede, pero es tan difícil. Es que este problema es tan complicado. Dios no tiene problema. El problema lo tiene usted y lo tengo yo, pero Dios no tiene problema. Él puede hacer algo. Lo que sí es verdad, hermano mío, es de que a través de la palabra y a través de la historia bíblica hemos encontrado que siempre, antes que Dios haga algo en alguien, esta persona tuvo que hacer algo primero. Y no es que la obra de Dios esté incompleta. No. Dios, hermano mío, ya hizo todo allá en la cruz del Calvario. Pero sí es verdad que a través de todos los evangelios, el hombre o la mujer que recibió un milagro de parte de Dios, lo primero que tuvo que hacer es creer en su corazón que Dios era capaz de hacer aquello por lo que iban hacia donde Él. Y el más grande problema que tiene la sociedad hoy en día, no hablo de la iglesia, hablo de la sociedad, es de que puedan creer del Dios que estamos predicando. Porque es muy fácil hablar de una iglesia porque se nota, se mira. Es muy fácil hablar de una congregación porque usted los mira tan preciosos, como decía nuestra hermana Sara ahora. Usted tomó su mejor traje, lo aplanchó, su mejor vestido y vino. Pero ¿cómo hablar de aquello que no vemos? ¿Cómo hablar de aquello, hermano mío, que no es tangible al ojo humano? La única forma de poder hablar de Dios y exponerlo al mundo es que puedan experimentar el poder de Dios. No hay otra forma, no hay otra. Usted puede dibujarlo, usted puede cantarlo, usted puede tocarlo, incluso puede predicarlo, pero la única forma de que el hombre tenga un encuentro con Dios es teniendo la experiencia de conocerle. ¿Cuántos están aquí conmigo? Podemos hablar de milagro, podemos hablar que Dios hace, podemos que hablar. Y la gente dice, sí, ese cuento ya yo me lo sé. Sí, desde mi tatarabuela lo estoy escuchando. Y mi abuelita todo el tiempo y me persinaba y decía, vaya papá con Dios que el Señor. Y la gente dice, sí, yo lo sé. Pero cuando la gente tiene la experiencia de conocer al Dios de la iglesia, de conocer al Dios de la congregación, de conocer al Dios del predicador, del que canta, del que adora, es ahí donde cambian las cosas. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Y sí, hermano, el mundo necesita un milagro. Estamos en una temporada tan crucial donde definitivamente cada vez se ven una cosa peor que otra, e incluso rayando, hermano mío, en lo absurdo inclusive. Para nadie es un secreto, si no me equivoco fue ayer amanecer hoy o ayer el viernes amanecer ayer, los conflictos bélicos que siguen a la orden del día, Estados Unidos, Irán y todo lo que está sucediendo, y la gente toma su teléfono o lo que sea, su iPad, lo que sea, y mira la noticia. Oh, mira,
una guerra más. Y sigue viendo. Y se va, mira, otra noticia. Ok. Y sí, como que si nada está pasando. Pero lo que sí es verdad es de que el mundo está compungido. En el mundo están pasando cosas importantes. Y usted y yo no nos estamos dando cuenta de eso. El mundo allá afuera no le importa. El mundo lo oye, lo escucha, lo mira y lo pasa como un problema más. Pero la iglesia hoy más que nunca debería estar firme en Dios y diciéndole allá afuera al mundo: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, porque la Biblia dice que habían guerras y rumores de guerra, y se están, hermano mío, allanando el camino para que venga el Señor por nosotros. Y mientras el mundo allá afuera se envanece con problemitas y con cositas, la iglesia debería estar corriendo la carrera, diciéndole: este es el tiempo, este es el momento, venga, corra. Así como cuando Noé fue a predicar, hermano mío, de que venía un gran diluvio y lo que iba a pasar, así debería estar diciendo la iglesia en este instante. ¿Y qué estamos haciendo? A veces hablamos de un milagro que ni nosotros hemos experimentado todavía. ¿Aló? ¿Sabe por qué? Porque mientras el mundo salen cositas nuevas y yo lo decía a los muchachos, los jóvenes en estos días, de que los terian y que los no sé qué y los no sé cuánto. Y uno mira esas cosas y uno dice: Dios mío, pero ¿es en serio esto? Y uno dice: seguro es que está pasando aquí en Costa Rica, que somos nosotros, que cualquier moda que vemos ya la queremos hacer. Pero usted se da cuenta, y no solo en Costa Rica, en Estados Unidos y por allá y por todo lado. Y uno dice: pues Jesús, ¿pero qué está pasando? Bien dice la palabra que en estos tiempos, hermano mío, el entendimiento, el hombre debía ser entenebrecido, su mente, su corazón, porque dice que se olvidaron del Dios de la creación. La creación se olvidó de ese Dios, y dice que Dios los entregó y los dejó. Y uno dice: definitivamente es así. Porque el mundo, hermano mío, está como zombie, anda por allá afuera. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo usted y yo en este tiempo? Yo lo he dicho otras veces, pero yo creo que cada vez que lo digo más se reafirma, y debería decirlo con más fuerza. En este tiempo no deberíamos estar peleando por tonteritas y cositas, y que si me dijo, que si no me dijo, que si me puso, que si no me... Eso, hermano mío, la iglesia en este tiempo no deberíamos estar ahí. Deberíamos estar, hermano mío, claritos en que estamos en la recta final, en decirle al mundo: hay una salvación, hay una puerta. Si Cristo está a las puertas, este es el momento que corran hacia Él. Pero pareciera, hermano mío, de que estamos más aferrados a quedarnos aquí que dispuestos a irnos corriendo con Él. Y queremos acomodarnos más a lo que está pasando que a lo que se acomodaron de espabilarlos y decirles: Cristo viene pronto. Iglesia, ¿usted sabe que Cristo viene pronto? No, pero en serio, ¿sabe que Cristo se acerca? La palabra del Señor dice que Él no tarda su venida, como algunos la tienen por tardanza. Y dentro de esos, usted y yo a veces somos uno de ellos, sin darnos cuenta. Y es bueno planear y es bueno proyectarse, eso es necesario. Pero a veces vivimos, ojo, como que si el Señor no viniese a venir pronto. No. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? 5 estaban ahí en la iglesia con su lamparita encendida. Ahí estaban, pero no tenían reserva de aceite suficiente. Pero habían 5 que eran claras y entendían que en cualquier momento esto se acababa. Dice: a mí no me van a agarrar por sorpresa. Y el cristiano tiene que caminar preparado por si el Señor viene hoy o si viene dentro de 100 años. Pero no solamente para nosotros, sino para el mundo y quien nos rodea. Podamos ser la voz que clama en el desierto, como Juan el Bautista se paró, hermano mío, allá junto al Jordán, y dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe una cosa? Cuando Juan el Bautista se paró allá en la orilla del Jordán y empezó a clamar, que dicho sea de paso, había escaseado la voz de Dios en aquella época. Dice que la gente se lo quedaba viendo y decía: ¿qué es este loco? ¿De dónde apareció este? Y los que tenían un poco más de conocimiento de la historia, seguro decía: mira, apareció un loco más como de aquella época que me contaba mi abuela. Pero dice que Juan se paraba y decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cualquiera que nos escucha haciendo esto todavía hoy, seguro dice: otro loco más.
que anda ahí. Pero usted y yo sabemos de que este es el tiempo. En cualquier instante, hermano mío, viene el Señor por nosotros. Pero lo más poderoso es de que la misión más grande que tiene la iglesia. ¿Cuántos son iglesias del Señor? Aquí déjeme la mano levantada. ¿Cuántos son iglesias? Cuando hablamos de iglesia no hablamos de un edificio, usted lo tiene claro. Ni hablamos de un concilio, usted lo tiene claro. Ni hablamos de una denominación, usted lo tiene claro. Hablamos de la iglesia que fue transformada por la sangre de Cristo. El que, hermano mío, se hizo hijo por la sangre del Cordero, y que un día le dijo: yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. De eso me estoy refiriendo. Que son parte por la sangre de Cristo. El llamado más grande y la misión más grande que tiene usted y que tengo yo es de predicar la palabra de Dios y de decirle al mundo que Cristo es la salvación para el alma. ¿Sabía usted eso? Todo lo que venga después de eso, gloria a Dios. Pero lo más importante es que usted y yo le digamos al mundo que existe un Dios, que existe un Señor, y que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Si usted quiere, mañana me habla de doctrina. Si usted quiere, me habla de lo que usted piensa, de lo profundo de la palabra, de hermenéutica, de homilética, todo lo que usted quiera, gloria a Dios. Pero lo más importante que la iglesia tiene que hacer es decirle al mundo que Cristo viene, que Cristo le ama y que le puede salvar. Esa es la misión de la iglesia. Aunque a veces nos hemos un poco, hermano mío, nosotros mismos enredados con otras cosas, y dentro de las cosas que hacemos se nos olvida lo más importante, que es predicar al Señor. Por eso es de que muchos, el mundo e incluso otros que nos rodean, no han podido dar ese último paso que necesitan para el milagro. Bartimeo, hijo de Timeo, era un hombre ciego de nacimiento, que dice la palabra de Dios que estaba junto al camino. Pero usted tiene que entender que en esa época las personas que tenían un problema físico, sea ciego, cojo, o lo que tenía algún problema físico, no eran vistos de muy buena manera. Incluso hay quienes creen de que a la mayoría de ellos se les decía de que la discapacidad que sufrían era producto de algún pecado que habían cometido ellos o sus padres. Por eso es que cuando le veían le tenían como de lejos. Pero cuando apareció Jesús en la escena, Jesús vino a cambiar todo. Porque Jesús, hermano mío, dice la palabra que vino por el pecador, por el menesteroso, por la huérfana, hermano mío, por el viudo, etcétera. Pero vea qué lindo, dice la palabra del Señor, que cuando Él aparece en la escena, los fariseos, los escribas, que son los religiosos de aquella época, tenían resistencia, ¿se acuerda? Porque ellos querían hacerlo a una manera, pero Jesús se la cambiaba. Entonces cuando Jesús se acercaba donde la prostituta y donde el cambista, etcétera, ellos decían: ¿pero qué hace Jesús ahí? No es posible. Pero Jesús les vino a cambiar todo y dijo: no, ellos son los que necesitan, aquí vengo. Y el Señor se metía ahí y hablaba y les predicaba y hacía milagros. Usted sabe todo lo que sucedía. Pero ahora en esta escena Jesús nos está dando cuenta que junto al camino hay alguien que necesita algo. ¿Quién necesita algo de parte del Señor aquí? Yo necesito todos los días, hermano. Y dice que cuando Jesús iba entrando con su comitiva, sus discípulos, que no solo eran los 12, sino que la Biblia los habla por decenas y cientos, que le seguían cuando Él iba a predicar, porque la gente sabía que donde estaba Jesús había un milagro. Aleluya. Solamente ahí hay una prédica para una semana completa. De donde llegaba Jesús, algo tenía que suceder. Cuando Jesús hacía acto de presencia, la gente se preparaba, porque la gente decía: bueno, ayer fue un muerto, hoy quién sabe qué va a pasar aquí. Y la gente decía: algo lindo va a pasar. Pero dice la palabra que la gente buscaba estar donde estaba Jesús. Lo agolpaba. ¿Se acuerda cuando dice la palabra de aquella mujer que tocó el manto del Señor? Es un excelente ejemplo. Dice que ella no podía acercarse a tener un contacto físico directo porque la multitud lo apretaba. Pero ella dijo en su mente, en su corazón: si tan solo tocase el borde de su manto. El poder no estaba en el toque del manto, el poder estaba en que creía que Jesús podía hacerlo. Por eso le decía hace un instante de que es simplemente de creer que Dios lo puede hacer. Dios honra la fe del Hijo de Dios. Dios lo honra. Pero
esa historia es preciosa porque dice que ella no podía tocar, y cuando tocó el manto dice que recibió la sanidad. Y cuando Jesús dijo: ¿quién me ha tocado?, parecía absurdo, toda la gente lo estaba apretando. De hecho, uno de sus discípulos dijo: maestro, pero ¿de qué hablas aquí? No te están tocando, te están pero apretando aquí todo el mundo. Dice: no, espérese, es que hubo un toque de estos que fue diferente. Hubo uno que lo hizo con todo su corazón, que sabía que yo podía hacer el milagro que necesitaba. Pero ¿qué sucede cuando yo no puedo acercarme? Como le pasó al paralítico allá en el estanque de Betesda, ¿se acuerda? San Juan capítulo 5. ¿Se acuerdan de ese? Allá en aquel estanque que tenía los 5 pórticos, que cuando el ángel venía y de tiempo en tiempo movía el agua, y el primero que tocaba recibía el milagro. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero dice la palabra del Señor de que aquel hombre no podía. Es más, él ya se había ya había rechazado buscar el milagro, porque era el primero que tocara y él era paralítico, no podía, todo el mundo le ganaba. Y cuando llegó Jesús a la escena, Jesús llegó donde él. Llegó a donde él. No fue el paralítico que lo llevaron, aunque hubiera un momento de la Biblia como aquel joven que los amigos le rompieron el techo y bajaron al amigo, ¿se acuerdan? Al frente de Jesús. Este no, Jesús fue directamente donde él y le dijo: oiga, ¿qué pasa? ¿Quieres ser sano?, le dijo. Pero aquel no sabía que el que le estaba hablando era el Hijo de Dios. Y dijo: de querer yo quiero, pero ¿cómo hago? Si el primero que toca el agua es el que es sano y yo no puedo, todo el mundo me gana. Dice la Biblia que tenía 38 años de estar ahí, y usted apenas tiene 1 o 2 añitos con ese problema y está llorando. ¿Sabe qué es 38 años de estar tirado ahí esperando que pase algo? Pero dice la palabra del Señor que Él tiene un día determinado para usted y para mí. Y puede que ese día sea hoy. Que usted, hoy domingo más, voy a alistarme a ver qué pasa. Yo sé, lo que se predique yo lo sé todo, voy a ir, pero no importa. Pero puede ser que este sea el día diferente, donde estés al paso de tu milagro y Dios haga en su vida algo distinto, como nunca antes usted creía que podía pasar. Dale gloria a Dios si lo cree en esta mañana. Hermano, antes de llegar a la historia de Bartimeo, quiero terminar diciéndole que cuando Jesús le dice a este que está junto al estanque y le dijo: no, yo no puedo, Jesús le dijo: yo no te pregunté qué es lo que te dificulta tu milagro, porque con el respeto que usted se merece, a mí no me interesa. Le dijo Jesús: no, esas son mis palabras. Yo no vengo a preguntarte qué es lo difícil, ni cuántos años tienes aquí, ni que quién vaya primero. No. Es que deja a aquellos que esperen el ángel y que se mueva el agua. Tu milagro está aquí, soy yo en este instante. ¿Qué necesitas? Qué tremendo, hermano, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Y usted sabe la historia. Jesús lo sanó, lo levantó y dice que se fue, hermano, tomó su lecho y fue y se levantó. Y yo me imagino más de uno por ahí decía: no se vale, así no se vale. El que tenía 2, 5 años ahí esperando el movimiento dice: no, así no. Yo también quiero mi milagro. ¿Cómo es de que eso no se vale? Aquí esperando que se mueva el agua, y mientras estamos esperando que se mueva el agua, por allá nos metieron un gol. Vino aquel y se lo llevó y le dio sanidad. Pero ese es nuestro Dios. Hermano mío, nuestro Dios es un Dios que nos sorprende y cambia nuestra mente. Y cuando uno cree que no se puede, Dios dice: espérate, cree en mí, confía en mí, yo lo hago. Y cuando usted ve a su hijo más metido y más consumido por el mundo, por el diablo y por lo que el enemigo quiere hacer, de pronto aparece el Señor y dice: si tú crees, yo lo hago. Y punto. No, que es que hay que pasar por allá y que hay que ir a Yafa y que el Señor dice: espérate, deja que otros esperen que se mueva el agua. Usted crea en mí que yo lo puedo hacer, quiero hacerlo y tengo el poder para hacerlo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el Dios de mis padres. De que dice la palabra, hermano mío, de que Él no ha dejado avergonzado a uno solo que en Él confía. A mí me encanta, hermano mío, cuando leo esto. Dice la palabra del Señor que Él es fiel para el que cree, y que al que cree todo le es posible. Pero ahora en el contexto en el que estamos, dice la palabra que cuando Jesús iba entrando por Jericó y esa multitud que le seguía, Él iba, hermano mío, y cuando Él iba la gente le seguía, una multitud iba entrando por las puertas de Jericó. Pero ahora resulta que hay alguien que no solamente no puede llegar hasta donde está Él, sino que es apartado, hermano mío, para poder llegar.
Una cosa es que yo no deje, una cosa es de que Saúl no pueda venir hasta donde mí, y otra cosa es de que Gerardo no se lo permita. ¿Están conmigo? Porque Saúl puede ser que por algún problemita no pudo venir, algo, pero si Gerardo lo sostiene, y no lo voy a hacer para ganar tiempo, pero me gusta la dramatización, pero si Gerardo lo sostiene, él tiene doble problema. Él no solamente el que no puede venir por alguna posibilidad que tiene, sino que hay una fuerza mayor que lo sostiene. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Me siguen? Ese hombre no solamente no tenía un impedimento, y era que era ciego, no podía ver, estaba junto al camino, sino que además tenía otra cosa, y era que la sociedad completa no le permitía acercarse a su milagro. Ay, alguien tiene que entender en esta mañana. Pero ¿cuántos saben que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia? Y Jesús no anda buscando ni al más perfecto, ni al más santo, ni al que se viste con saco y corbata. Él anda buscando a un corazón que le acepte, que le crea y que le llame. Escúchame. Ponga a la persona más preparada que quiere, más hermosa, espiritual, que usted lo ve, y póngala para la persona que usted diga: esta persona no vale nada en este mundo. Y si su corazón está de verdad listo, preparado, quebrantado y tiene accesibilidad para que entre el Señor se queda ahí. Porque este es el Dios, hermano mío, que vino, hermano mío, por el menesteroso. Ese es el Dios, hermano mío, que viene a recoger los pedazos por la gente que nadie da nada. Por eso dice la palabra de Dios que lo vil y lo menospreciado es lo que Él escogió, es lo preferido de Él, porque es ahí donde Él solo se lleva la gloria. Así está ese hombre, desterrado, allá tirado. No solamente no puede, sino que además está relegado. Pero cuando usted está a un paso a su milagro, lo único que tiene que hacer es clamar a Dios. Llega un punto donde usted sabe que por su fuerza ya no puede hacer nada. Llega un punto donde usted sabe de que nadie va a hacer nada por usted, porque además ni lo quieren. Y además dice: no, ese negrillo, ese negrillo déjalo ahí tirado. No hablo de mi hermano Obed, hablo de mí, ¿verdad? Por supuesto. Cuando hablo de un negro tengo que tener cuidado, porque no es cierto. Yo sé que aquí los negros estamos en victoria, ¿sí o no? Aleluya. Lo que sí es verdad es de que lo tenían relegado ahí. Y de pronto aquel hombre escuchó que su milagro estaba pasando cerca de él. ¿Y sabe lo que empezó a hacer Bartimeo? Empezó a clamar. Empezó a gritar. Y clamar es justamente eso. Clamar no es como cuando le dice a mi hermano: venga para que nos ayude a orar y clamemos por las almas. Y usted dice: bueno, vamos a clamar. No, eso no es clamar. ¿Sabe qué es clamar? Con voz en cuello. Eso que después de las 4 frases que dio ya se quedó sin voz, que gritó: Señor, ten misericordia, ayúdanos, Señor, socórrenos, haz esto, hazlo. Eso es clamar, que sale desde aquí adentro, que usted siente, hermano mío, que está sacando las entrañas por su boca. Eso es lo que está haciendo Bartimeo. Porque ella se cansó de lo tradicional, de que llegaba alguien ahí con colirio, intentaba curarlo, o alguien llegaba y le tiraba una oracioncita por encima. Él ya se había cansado de eso, y él dijo: aquí es clamando por el que pueda ayudarme. Y levantó su voz y empezó a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oh, hermano, yo no sé usted, pero hay un momento en la vida donde hay que sacudirse de todo y decirle: Jesús, ten misericordia de mí, apiádate de mí, socórreme, sálvame. Abba se caman soy quema. Justamente en estos días hablaba con una hermana y me decía: llega un momento de cansancio y fatiga espiritual, y uno hace y deshace y está ahí y está sirviéndole al Señor, pero falta algo. Es en el momento donde me decía la hermana: quiero soltar todo y salir corriendo y decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe por qué? Porque no son los cargos, no son, hermano mío, ni el ministerio ni el llamado. Es cuando usted está cerca de la fuente, es cuando usted está cerca del fuego poderoso de Dios.
Yo no sé, hermano, pero hay que ser disruptivo en algún instante de nuestra vida y sacudirnos de todo. Y aquel ciego estaba ahí y dice la palabra, aleluya, que la gente lo callaba y le decía a Bartimeo: óigame, ¿qué le pasa? Usted ya sabe cómo es la cosa aquí, calladito y dice que la gente lo callaba y decía: estése quieto, pues, tranquilo, cállese. Pero dice la palabra que cuanto más lo callaban, más levantaba su voz y decía: Jesús. Ama se catare mamá. Hay un momento que hay que soltar todo, hermano. Soltar las ligaduras que nos atan. Algunas son ligaduras físicas, hermano, pero otras son espirituales. Hay un momento que hay que ser disruptivo y decir: yo no quiero nada, solamente quiero a Jesús, Hijo de David. Hay un momento donde hay que olvidarse de todo. Y por un instante hay que olvidarse de esto y de fulano, de mis hijos, de mi esposo, y tiene que hacer, hermano mío, como hizo Lot, que salió corriendo, y como dijo: hay que correr por la salvación. Aquel ciego se dio cuenta de ese momento, y dice la palabra que aunque la gente lo callaba, más gritaba. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero dice la palabra del Señor que Él está presto a escuchar al que clama con un corazón rendido, humillado, dispuesto. Él no pregunta primero: déjeme para ver, a ver cómo está Marvin. A ver, no, a Marvin todavía no le toca el turno. No. Él no dice: vamos a ver cómo está Obed. A ver, no. Así es, está ayunando. Vamos a escucharlo. Tiene pase libre, venga, le vamos a dar la palabra. No. Dios no te pregunta cómo estás, ni te pregunta cuánto pecó ayer y cuánto pecó hoy. Él, cuando te escucha clamar del corazón, usted tiene una audiencia inmediata a la presencia de Dios. Tiene una audiencia inmediata. Cuando usted, hermano mío, clama en misericordia, no ha visto uno solo que haya tenido el cielo enladrillado para tener una audiencia con Dios. Y luego hablaremos de su pecado, como la mujer aquella que llegó al estanque, al pozo de Jacob, ¿se acuerda? El Señor la abordó en el camino y le predicó la palabra. Y ella: wow, Señor, pero usted es un profeta. Sí, claro, y vamos a hacer esto. Pero cuando ya después de la audiencia y después que la abordó, le dijo: oiga, vaya y llame a su marido. Y aquí vamos a hablar así de un poquito y acomodar las cosas en su lugar. Porque por supuesto que Dios es orden. Y aquí todavía seguimos llamando al pecado por su nombre, pecado. Y seguimos llamando al adulterio, adulterio. Y fornicación, fornicación. Y mentira, mentira. Pero también seguimos creyendo que es más grande la gracia, que es más grande la misericordia, oh, levante su mano y dale gloria al que vive en esta hora. Aleluya. Usted tiene que tener claro que el pecado, si bien es cierto, el Señor lo aborrece, pero un corazón humillado de verdad hace que tengamos audiencia directa con Dios, sin intermediarios. Y ninguno que se haya acercado a Dios de corazón vuelve a ser el mismo. Nunca. De corazón, no religioso ni por apariencia, sino que lo diga Bartimeo, hijo de Timeo, que cuando la gente lo callaba, dice que de pronto aquel que tiene misericordia más grande, hermano, que cualquier pecado, aquel que es más grande que nuestras faltas, que nuestras transgresiones, aquel que su amor es más grande, hermano mío, que cualquier problema que podamos tener, dice que su oído se agudizó y escuchó el clamor de aquel hombre. A mí me encanta esa historia porque deja detalles muy puntuales. Dice: Jesús escuchó el clamor de Bartimeo. ¿Y sabe lo que hizo? Lo mandó a traer. Es tremendo porque el Señor está haciendo algo ahora, no solo en Bartimeo, sino en aquellas personas también. Y yo siempre lo he dicho, tal vez ustedes ya me han escuchado, que estoy casi seguro, hermano Obed, que aquellos hombres que callaban a Bartimeo fue los mismos que ahora tuvieron que ir a recogerlo. Estoy segurísimo de eso.
Porque el Señor también le está dando una lección a ellos ahora, a como nos da una lección a la iglesia hoy. Porque usted y yo somos expertos en señalar. Y cuando usted no ve como nos gusta ver, y si hablamos medio raro, y si andamos medio extraño, ya decimos, no sé, no me voy a meter ahí. Pero ahora se acercan aquellos y le dicen: oiga, lo llaman, allá venga. Y usa una palabra preciosa: ten ánimo, te llaman. Cualquiera podía decir que alguien podía llegar y orar por él y poner las manos y llevarlo de Jesús. Aquellas personas podían llegar hasta avergonzadas, porque eran los primeros. Usted y yo somos los llamados a traerles a esas personas a Cristo. Pero no solamente por el contexto que les di, que el enfermo y el discapacitado se veía extraño, sino que también los religiosos de aquella época tenían un problema, y es que todo lo querían para ellos, y querían tener a Jesús ahí para ellos, y metidos en la sinagoga, y no vayas allá, y quédate aquí. Y Jesús decía: espérate, yo no vengo a eso. Yo vengo porque el enemigo de Dios viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he aparecido para romper las obras del diablo. Yo he venido para hacer diferentes las cosas. Lo que los religiosos de aquella época no podían ver era lo que el Señor venía a hacer en ese instante. Y cuando trajeron a Bartimeo al frente del Señor, y cuando llegó al frente, dice la palabra que Jesús se lo quedó viendo y le dijo: usted es el bullicioso, usted es el pentecostal, usted es el negrito bullicioso. Y dice la palabra que dijo una frase que a mí me ha perseguido toda mi vida. ¿Cuántos saben qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Quién se acuerda? Dígalo. Yo siempre he dicho: ¿qué haríamos nosotros si hoy Jesús se nos para al frente y nos dice: ¿qué quieres que te haga? No es de que le dice: bueno, vea, de aquí a aquí yo puedo hacer, negociemos, a ver, porque no. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué haríamos? Yo creo que no sabríamos ni qué decir, hermano lindo. Pero Bartimeo tenía claro en su mente, en su corazón, y usó una frase que también es importante, que podríamos hablar muchísimo de eso. Le dijo: maestro, oiga lo que le dijo: que recobre la vista. Pregunta: ¿Bartimeo algún día vio? Bartimeo era ciego de nacimiento. ¿Por qué le dice recobrar la vista? Es algo muy profundo ahí, no voy a detenerme ahí. Se lo voy a dejar ahí con un pincito aquí, luego lo agarramos en otro instante. Pero cuando llega donde Jesús le dice: dígame qué necesitas, por qué gritas, qué es lo que te ha movido a clamar desde aquí adentro, qué necesitas de mí. Pero dice la palabra de Dios que antes que él haga, hermano mío, presencia en la audiencia ante Jesús, cuando los discípulos van a acercarse a él, hermano mío, para llevarlo frente a Jesús, pasó algo muy interesante. Por eso hay que leer lo que no está escrito, y lo que está escrito con mucha más razón. Dice la palabra de Dios en el versículo 48, 49, 50 por ahí. Dice de que cuando llegan donde estaba Bartimeo y le dicen: ten ánimo, te llama, vamos delante de Jesús. Dice que Bartimeo tenía encima de él una capa, un lienzo encima, que era muy común, hermano mío, de los que estaban junto al camino. Era una capa encima de ellos que desde que la gente lo veía decía: bueno, ese es un indigente más de la calle, ese es un paralítico que anda por ahí necesitando. Esa capa, hermano mío, lo denotaba como aquel que necesitaba algo y que estaba tirado en el piso y en el abandono. ¿Cuántos están conmigo aquí todavía? Y no es casualidad que la Biblia dice que cuando Bartimeo le llaman y él le dicen: vamos delante de Jesús, dice que él inmediatamente, así dice la palabra, léalo, inmediatamente
tiró la capa y fue donde Jesús. Hay una simbología tremenda. Él dice, esa capa dice que yo soy un pecador. Esa capa dice que tengo cáncer. Esa capa dice que soy un menesteroso. Esa capa dice que soy un perdedor. Esa capa dice que yo no puedo hacer nada. Pero ahora voy donde el que dice que todo lo puedo en Cristo. Ahora voy delante del que todo lo puede hacer. Oh, pareciera necesario. Parecía que alguien dice, bueno, pero la capa no, sí, eso no es tan necesario. Pero hay cosas que parecieran no necesarias en nuestra vida y nos están atando y nos están identificando. Pero Bartimeo dice, yo no me voy a identificar más como aquel ciego de nacimiento. Yo a partir de ahora me voy a identificar como aquel de quien tuvieron misericordia, porque estoy seguro que después de que tenga la audiencia con él, no voy a ser igual. No voy a ser igual. Pareciera, hermano mío, que cosas que parecieran banales y naturales, parecieran como que, hermano, venga a la iglesia, hermano, vamos a orar por usted, hermano, venga, Dios quiere. Sí, Dios puede hacerlo conmigo aquí donde yo estoy. Espérate. A veces hay que tomar una postura no solo del corazón sino física y dar ese primer paso para nuestro milagro. El primer paso de Bartimeo no era gritar. Claro que él podía haber gritado y lo hizo. El primer paso no era estar junto al camino cerca donde pasaba Jesús. Eso es importante, pero no era el último paso que necesitaba. El paso más importante era que su mente y su corazón cambiaran, de saber que lo que estaba viviendo iba a ser temporal, porque ahora iba a ir delante de Jesús y su vida iba a cambiar después de esa audiencia. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? Yo no lo sé, pero usted sí lo sabe. Yo sé del mío yo lo sé. Y no es uno, son unos cuantos. Y yo le digo, Señor, tú sabes que te amo. Y intento serte fiel. Y soy un pecador. Y constantemente me equivoco. Pero aquí estoy, Señor, tú lo sabes. Y el Señor me está escuchando. Y Él me está escuchando. Y tú te levantas y oras. Y ayunas. Y vienes a la iglesia. Y llega un momento donde el Señor se detiene en el camino. Y le dice, ¿qué quieres que te haga? Te he escuchado. He visto la postura de tu corazón. He visto la postura de tu alma. Lo he visto. He entendido que te interesa. Tienes una audiencia directa. ¿Qué quieres que te haga? Y escucha, hay muchos. Dice la palabra de Dios que hubieron de aquellos que no recibieron de parte del Señor lo que Él quería hacer, porque no creyeron que Él podía hacerlo. Por eso es de que todos los milagros que el Señor hizo, usted ve que Él primero pregunta, ¿tú crees que puedo hacerlo? ¿Tú tienes fe que yo puedo? Y cuando alguien decía, yo tengo fe, y aún iba más allá, como el centurión, ¿se acuerda? No vayas, solo di la palabra, porque yo sé que la palabra va a viajar. El Señor dice, wow, qué fe tan tremenda es esa. Ya está hecho. ¿Se acuerda? La fe de creerle a Dios, hermano mío, es el motor que impulsa la máquina del milagro. Cuando usted le cree a Dios y tiene fe, por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que tiene fe, el que le cree a Dios, independientemente de la condición en la que esté, hermano mío, activa el milagro. Es un solo paso. Es un solo paso. Por eso la Biblia dice que es dichoso el hombre que confía en Jehová. Yariel, ayúdame por favor. Es dichoso el hombre que confía en Él, porque no será avergonzado. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto virtual vía Zoom a las 7 p.m. Jueves, culto de enseñanza a las 6 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m. Y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 75 metros oeste del COSEBI de Paso Ancho, San José, calle Sin Salida. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas este día? ¿Cuál es el milagro? Y tal vez no es un milagro, hermano mío, físico. Tal vez estamos gozando de salud. Tal vez en casa todo está tranquilo
y en la despensa está llena, hay trigo y aceite en la mesa, todo está bien, pero espiritualmente ocupamos un milagro de parte de Dios para nuestras vidas, porque estamos secos y nos estamos muriendo. ¿Se acuerda cuál de la iglesia de Asia, una de las iglesias de Asia Menor, le dijo: oye, tú tienes nombre de que vives y estás bien y estás linda y estás guapa y te ves, pero si supieran cómo estás de verdad, porque yo creo que tú eres desventurada, pobre, ciega y desnuda. Porque hay personas que tienen todo pero no tienen a Cristo en su corazón. Usted y yo podemos hablar de Él sin tenerlo aquí. ¿Sabe por qué? Porque aún hasta la gente allá afuera, los agnósticos y ateos y todo el mundo, se llenan su boca y hablan de Dios y quieren llevarlo a la mesa y discutir de Él si existe o no. Pero el que lo tiene en su corazón, aleluya, y que cree en el poder de su fuerza y que su brazo es poderoso para hacer las cosas mucho más grande de lo que creemos y pensamos, ese, hermano mío, es el que mueve la mano poderosa del Señor. Termino con esto. A veces vamos y venimos y sin darnos cuenta nos volvemos rutinarios y cantamos y adoramos y escuchamos y nos vamos. Y yo creo, y es un pensamiento mío y permítame compartírselo, que hemos estado tan cerquita, a un paso de que Dios haga lo que quiera hacer con nosotros, pero lo que hacemos constantemente se vuelve rutinario y vamos y venimos, pero nuestra mente y nuestro corazón no está descansando por completo en Él. Que sabemos que cuando entramos por esa puerta lo hacemos de todo corazón. Yo me doy cuenta, hermano, cuando estoy aquí arriba y veo a alguien que está adorando a Dios, y yo me doy cuenta, siempre pongo de ejemplo a mi hermano Lindo, de seguro está cansado, porque yo me doy cuenta cuando hay alguien que está forzado. Usted se da cuenta, hermano, se lo ve cuando hay, y ahora lo veo con los muchachos, yo veo a los jóvenes y yo me doy cuenta cuando está ahí por estar, que está ahí viendo a ver si pasa algo. Nunca va a pasar nada, nunca. El milagro puede estar aquí a la par, como le pasó a Bartimeo. Jesús estaba pasando a la par de él, pero le faltaba un paso, que era creer que su milagro estaba ahí y clamar por ese milagro. Y soy de la idea de que muchas veces el milagro ha estado tan cerca de nosotros, un jueves, un martes, un domingo por la mañana, y nos ha faltado el paso de creer que ese es el día de nuestro milagro. Póngase de pie, iglesia, en esta hora, por favor. Adoremos a Dios un instante. Yo creo que aquí está la presencia del Señor. Bartimeo estaba a un paso de su milagro y lo recibió. Aquel hombre que estaba en aquel pórtico, en aquel estanque, tuvo que esperar 38 años hasta el día que Jesús le dijo: espérate, necesito saber si tú crees que yo puedo hacerlo. Me parece que hay más de uno que tiene que tirar ese manto que tiró Bartimeo y despojarse de ese manto y decirle: yo estoy listo y yo estoy dispuesto. Y yo quisiera, mientras adoramos a Dios, la iglesia cierre sus ojos. El que pueda levantar su mano, adora al Señor un instante. Solo tú y Dios saben qué tanto necesitas de Él. Solamente tú y Dios saben. Yo lo sé, yo sé de mí. Y siempre pienso de que los domingos es importante, porque yo no hablo nada mío, ni estoy hablando una prédica, una palabra mía. Estoy hablando la palabra de Dios. La gloria se la lleva solamente Él. Por eso creo que es importante tener este espacio y abrir este altar y preguntar: ¿quién quisiera venir aquí adelante? Decirle: Señor, como dijo Bartimeo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras adoramos a Dios y la iglesia está adorando, abrimos este altar para el que quiera pasar aquí adelante pueda hacerlo y decirle: Señor, yo creo que tú puedes, pero no solamente creo, yo necesito que tú lo hagas. Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho presentó su programa
empieza ahora.